Es una generación que no se cree las mentiras. Quieren que los escuchen, no que les griten. Les molestan los hilos. Quieren ser ellos en cada sitio al que van. Esta generación, unida más que por la edad, por una manera de vivir... Yo creo que en España, en el siglo XX, ha habido dos anormalidades históricas que han condicionado completamente muchos campos de la política, del periodismo, de la cultura. El primero es la guerra civil y la dictadura, pero sobre todo la dictadura. El segundo es la transición. En periodismo, por ejemplo, lo que pasó es que en el 76, 77, 75, toda una generación de periodistas muy jóvenes desplazó a todos los periodistas que estaban entonces trabajando en la prensa, porque eran cómplices del franquismo en cierto sentido, y esa misma generación creó un modelo de prensa, un modelo de información que, como eran tan jóvenes, ha permanecido durante una década, 2 décadas, casi 3 décadas. Entonces me parecía percibir que sí, existía un tapón generacional de gente que tenía 30 años en los 70, 77, que había accedido de manera muy rápida a jefaturas de casi todo, y que no estaba muy bien preparada y que tenía cierto terror a lo que venía, que éramos nosotros. Posteriormente esto ya no lo veo. Lo que veo es que este tapón no es tanto generacional como cultural. Es una lectura de la cultura que se hizo en el 78, ha costado mucho de fijar, se fijó para el referéndum de la OTAN posiblemente. Sudó de pecho el 11 de marzo, cuando toda una cultura hace y dice lo que dice el Estado. Y ese es el tapón. No es generacional. Hay gente de 60 años, de 70, de 20, de 30, y es un modelo cultural que es, por primera vez en la historia de España, único y oficial. Siempre ha habido 2 culturas, ahora solamente hay una. Entonces yo veía que, sobre todo hace 3 años, porque yo creo que la situación ahora cambia un poco, era muy difícil que yo le convenciera a una productora de que colocar un corto en internet era algo extremadamente útil y que les iba a ir muchísimo mejor y tal, y permitir que la gente se lo copiara con total libertad, incluso que lo modificara, era algo bueno, ¿no? Tuve que elegir, o sea, o movíamos el corto por internet y nos centrábamos en eso, o lo llevábamos al circuito tradicional de festivales, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que he empezado a experimentar por esta vía, pues empiezo, ¿no? Sigo por este lado. Entonces hicimos una página web, lo colgamos en YouTube, y entonces a partir de un momento el crecimiento aritmético se convirtió en geométrico y de ahí casi exponencial, porque pues en un año y poco que lleva en YouTube pues lleva 40 y tantos millones de visitas, una cosa bastante surrealista, la verdad. Bueno, yo entré en un taller de escritura en el que había pues gente un poco más mayor que yo entré con 14 años más o menos, y bueno, había gente sobre todo entre 18 y 20 años, y empezamos a hacer nuestras primeras plaquettes, fanzines, revistitas, todo muy casero, muy barato y publicado por nosotros mismos, porque era muy curioso, pero enviábamos bastantes poemas a revistas, a contactos que nos iban dando y ni siquiera nos respondían. Entonces, como vimos que no salían por ninguna parte, bueno, pues decidimos montárnoslos nosotros. Uno era fancinero, tenía 15 años, y hacía con mi hermano y otro amigo, hacíamos un fanzine. Lo que nos interesaba entonces, que era mediados de los 80 o algo así, nos interesaban los Smith y esos Mary Shane, y hacíamos entrevistas a grupos, y un poco dentro de esas entrevistas o dentro de esa especie de trabajo de fan iba destilando algunos textos que tenían que ver con literatura, pero luego, en vez de pensar en publicar muy joven o de hacer un libro, dediqué una parte importante, digamos, de ese trabajo o de ese esfuerzo a pensar sobre algo muy extraño para alguien que vivía en Extremadura, que era el arte contemporáneo. Y durante 10 años más, es decir, como hasta los 30 o así, estuve pensando en torno a ese tema, casi desde un punto de vista generacional. Es decir, mi generación también fue la última que dejó de hacer la mili. La gente que tenía 3 años o 4 más que yo fueron los primeros que pudieron tener becas Erasmus. Entonces ya enseguida uno podía viajar, estudiar en el extranjero sin tener que trabajar de algún modo, o hacer como habían hecho las generaciones anteriores, como habían hecho la gente de mi familia, que era ir a la vendimia a Francia, ¿no? Porque eran agricultores, para aprender francés o para encontrar otro trabajo, para salir fuera de España. Y digamos que a partir de ahí
reflexionando sobre eso, sobre esa generación, entre comillas, Erasmus, sobre cómo había cambiado las propias relaciones sentimentales. Fui haciendo como una novela que se llamaba Lo Improbable, y esa novela al mismo tiempo la simultaneaba con una serie de textos. Pues, a ver, Espacio Menos Uno realmente es una asociación cultural que pues detrás de ella hay por una parte un colectivo inicial, ¿no?, que bastante multidisciplinar, que apostó por crear un espacio para que se diera salida a propuestas en las que hay una visión un poco arriesgada, ¿no?, de lo que está trabajando cada uno, ¿no? O sea, no es que tengamos como una criba a nivel ni disciplinas, ni temas, ni siquiera que todo tenga que ser súper transgresor, ni moderno, ni esa... O sea, no es esa búsqueda, sino la búsqueda de que la gente que está haciendo un proyecto personal tenga un espacio donde presentarlo, ¿no? Lo que es cierto es que mi experiencia personal me ha dicho que, eso sí, con mucha fuerza de voluntad, muchas ganas, y con mucha gente tratando de darte zancadillas, romperte la espinilla o como sea, uno puede seguir adelante. Si es que mantiene sus ideas de una forma muy firme. Entonces, mi experiencia es que yo no me he encontrado con ninguna barrera generacional. Me he encontrado con muchas piedras en el camino, pero con un camino que yo he tenido la decisión de seguir, ¿no? Ha habido casos puntuales en los que la obra de repente pues no ha entrado por el tipo de formato que tiene, por la utilización de las herramientas que son herramientas digitales y que en ciertos sectores pues a lo mejor las ven que se salen del ámbito en el que se está desarrollando la programación, ¿no? Pero bueno, son casos puntuales que en ese sentido pues hemos tenido alguna limitación. También hemos notado ese obstáculo a lo mejor cuando intentamos acceder a algún festival en el que está dirigido o está programado por alguna persona que realmente se aleja bastante de nuestra generación. O sea, realmente hemos tenido muy fácil o un fácil entendimiento de nuestra pieza, de nuestra obra, ¿no? La generación de la transición se queda en cierto sentido desclasada cuando aparece este fenómeno que no entienden, que primero desprecian, que primero ignoran, después desprecian, y al final, cuando intentan analizarlo, se quedan en los tópicos de siempre y en los lugares comunes habituales. Si haces una labor de hemeroteca y te vas al año 98, que es el año donde llega la tarifa plana a España, donde está la guerra de los navegadores, donde empieza a dispararse los datos de conexión a Internet y el número de tarifas y el número de internautas, aunque Internet empieza mucho antes y la World Wide Web empieza mucho antes, es ese año cuando de verdad nace en España Internet. Bueno, pues en España, en ese año, los periódicos españoles estaban más preocupados de hablar de la Viagra que de Internet, porque consideraban más revolucionario la Viagra que Internet. Pero eso es un problema generacional. Porque para determinada generación era más importante la Viagra que Internet, porque estaban en época de Viagra y no en época de Internet. Yo creo que a mí Internet me ha cambiado como persona y en la medida en que yo cambio, cambia la sociedad, cambiamos el resto. Yo recuerdo una anécdota, pues cuando entré en Internet, de que empiezas, pues te metes en listas de correo, en foros de Estados Unidos, sobre todo, que era donde estaba la cosa más avanzada, y me entero, que yo no lo sabía, mejor lo sabía todo el mundo, pero yo no, que había países en los que no había DNI y que la gente se rebotaba un montón si les querían meter el DNI. Y hostia, ¿no? Y como que te cambia algo aquí, ¿no? Y dices, hombre, a ver, yo aquí empiezo a ver que todo es relativo, el mundo es muy grande, ¿no? Que el mundo no es mi pueblo. Nuevos medios, mira, paleontología, nuevos medios, la televisión a la carta que pensábamos, ¿no? Que sería una televisión donde participaría el espectador, montaría sus programaciones, habría microprogramas, microespacios, microcanales, una especie de YouTube antes de YouTube, ¿no? No ha funcionado, en el sentido de que, y eso es curioso, en España ha fracasado, Portugal es un éxito, en Francia es un éxito, en España
La gente no quiere pagar por ver televisión, no hay canales, por lo cual en esos canales no se puede producir nada nuevo. Pasamos a Internet, te miras las páginas que están triunfando, vertebran comunicación, pero no vertebran ideas, ¿no? Y aquí te define comunicación, es un estado de ánimo ante la realidad, no es ganas de modularlo, ganas de tener juego de piernas, subir banda y marcar gol. Es algo muy light, muy ni chicha ni limonada, que acompaña, que esa es una gran palabra, y que quizás es un poco lo que es la cultura actualmente, un acompañamiento, pues te acompaña en el trabajo mientras te conectas a tu mail, pues miras tu blog, que es un blog generalmente no determinante. Todos los cambios tecnológicos desclasan generaciones, pasa siempre. Yo no entiendo lo que hace mi hermana con el móvil, no lo comparto, no acabo de entender, tampoco entiendo cómo se pasa horas y horas en el chat. Mi hermana tiene 13 años. Igual que a mi padre le ha costado entender lo que hacía yo con el ordenador, y a mi abuela pues no sabía manejar un cajero automático. Es decir, todas las tecnologías acaban inevitablemente desclasando a generaciones. Bueno, que trabajo en el ayuntamiento, que puede ser una de las estructuras más jerárquicas y, no sé si decir antiguas, pero vamos, como muy tradicionales que existen. Para mí el choque, que no creo que sea generacional, sino, no sé, cultural, es, de repente, yo siempre he trabajado o sola o en grupo, pero en grupos que no eran jerárquicos, y de repente encontrarme con esas estructuras súper establecidas, ¿no? Y luego la idea esta de, o sea, lo que yo sí también he alucinado es que desde fuera siempre había tenido una actitud o una idea, un pensamiento hipercrítico con la institución, y en este caso con el ayuntamiento, que una vez que estás dentro, claro, dices, joder, es que es una cosa enorme que no puedes mover, o sea, que aparte que llegas con 1000 ideas y tal, y te das cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Que es un aparato gigantesco. Te das cuenta de que porque las cosas salen como salen, porque es de locura. Yo solo trabajo en independencia. Es decir, si me planto en una institución en la cual no me cae bien el fulano, seguramente, seguro, puedo, o sea, nunca voy a volver a trabajar con él, pero seguramente incluso puede que no llegue a salir el proyecto. Me estoy acordando ahora de un par de ejemplos. Quiero decir que intento trasplantar esas grandezas de trabajar con amigos, estar en un entorno a gusto, tener el mando de las cosas, la sartén por el mango. Y si no hay esas condiciones, pues directamente no me interesa nada trabajar en eso. Pero a mí me preocupa no tanto la institución como la entente que se genera entre medios, institución y público, ¿no? Entonces, en realidad, no es que te encuentres una barrera frontal, ¿no? O que te das de cabezazos contra ella rápidamente, sino que lo que te hace pensar es que realmente tienes que hacer una guerra de guerrillas, porque la barrera pues mutará en otro momento que ni siquiera sea por tu culpa, ¿no? Hola amigos de lo imaginario, hola amigos de lo imprevisible, hola amigos de lo oculto. Bienvenidos al Safari del Faraón. Fui desterrado y me han mandado aquí a la M30, así que me han mandado al Comintern directamente a contarles por qué estamos hoy viendo el futuro. Lo que para unos es caos y destrucción, para otros es belleza. No se me quejen, hombre, no se me quejen. Aquí pueden ver los árboles trasplantados. ¿No están trasplantados acaso? ¿Qué son los árboles menos cuando está el progreso? Lo ideal sería que uno pudiera elegir la generación, ¿no? Yo de joven, quiero decir, con 18 años, quería ser viejo. O sea, me parecía, no ya solo por ser jubilado y por aspirar a la jubilación, que sí es digna y en un país democrático es lo mejor posible, pero no tenía, no sé, ansias de ser joven mucho tiempo, no sé. ¿No? O sea, nos duelen los ojos, la espalda, artritis, cansancio, cosas que son de mayor. Y los mayores en un permanente intento por rejuvenecerse en lo posible. Pero claro, hay cosas que van más deprisa que tú. O sea, yo estoy seguro de que en 10 años, salvo que me someta a un nivel de estrés descomunal, no voy a saber manejar toda una serie de elementos, o por lo menos no voy a entender, o me va a costar mucho entender el código en el que eso se está poniendo en marcha.
Sí, es cierto, o sea, en mi trabajo realmente con la gente que yo trabajo mano a mano, digamos, son todos mayores que yo, bastante mayores que yo, o sea, de otra generación, vamos. Y puede que me afecte en el sentido que efectivamente a veces me dicen cosas que les siento distintos en como ellos me sienten a mí también. Pero yo luego seguía pensando y no creo que la barrera sea generacional, yo creo que la barrera es individualista. O sea, que en realidad te encuentras también con otra gente de tu generación que te echan un codazo ahí, te dan una zancadilla si pueden y te cogen el sitio. O sea, que yo creo que también esto de la barrera generacional, yo pensaba, joder, pues ¿para qué romperla? ¿Para ponerte tú? O sea, y ahí te quedas. Cuando fue la larga marcha